Hola, buenas noches. El día de hoy vamos a presentar nuestros resultados acerca de nuestro reto de la clase de análisis de procesos de separación y reacción. En este caso se colaboró con el socio formador de Tenova y nosotros somos el equipo 3, el cual está conformado por María Pía Salas, Miguel González y su servidora Camila Sánchez. Comenzando un poco con la introducción de este reto, básicamente se planteó un reactor en el cual se llevan a cabo diferentes reacciones, algunas de ellas siendo no deseadas y por ende se generaba el amoníaco. Como objetivo teníamos que identificar en las diferentes secciones del reactor la cantidad de amoníaco que se producía y en este caso más adelante pues se plantearon algunas situaciones o casos con los cuales a ciertas condiciones se podría optimizar el proceso para generar que este amoníaco se redujera en los diferentes equipos y secciones del reactor. Como suposiciones, en este caso se dividieron en lo que vendría siendo el reactor, el cono, al igual que algunas otras condiciones de equipos que van posteriormente al reactor solo para confirmar que el amoníaco no llegue. Estas suposiciones se basaron más que nada en las corrientes que entraban a los equipos, enfocándonos en condiciones de operación tales como temperaturas y presiones, ya fueran a temperaturas y presiones ambientes de 25 o 1 bar, o tomando en cuenta algunas corrientes similares que entraran a ese mismo proceso, como vendría siendo, por ejemplo, en el reactor una presión de operación de 7.83. Cabe destacar que otras suposiciones relevantes fueron que se consideran algunos equipos adiabáticos, es decir, que no existía una transferencia térmica. Ahora bien, aquí podemos observar un diagrama más completo de lo que vendría siendo nuestra situación problema, en el cual se observa el equipo cómo estaba conformado, al igual que las diferentes corrientes que entraban a cada una de las secciones. En cuestión de metodología, se fueron planteando en diferentes pasos, primeramente comenzando con la identificación de las corrientes que entraba a cada uno de los equipos, junto con los componentes, ya que este era un dato relevante, ya que dependiendo de los componentes que existían y las cantidades, podíamos pues simular más adelante la cantidad de amoníaco que se obtenía. Una vez con esto, pues como se mencionó, fue el análisis del equipo, si bien pues era un reactor, se dividió en diferentes secciones para poder simularlo de una mejor manera. Y hablando de simulaciones, pues en este caso se usó el software de Aspen, en el cual nos permitió hacer las simulaciones a través de reactores de tipo R-Gibbs que trabajaban al equilibrio. Finalmente, una vez que obtuvimos ciertos resultados bajo las condiciones que se plantearon en un inicio, se llevaron a cabo diferentes análisis de sensibilidad para poder llegar a algunas propuestas de cuáles serían las condiciones más óptimas para reducir la cantidad de amoníaco en las diferentes secciones del reactor. Para la simulación de Aspen se ocuparon reactores de Gibbs para poder simularlo al equilibrio, es decir, tener las composiciones que se obtendrían de amoníaco en el equilibrio. Se utilizaron tres de estos, uno para que es la parte principal del reactor y otro para lo que es el cono y por último lo que se tiene en el cooling, respetando tanto las suposiciones que hicimos como los datos que se nos fueron proporcionados. Ya con esto, pues empezamos a realizar análisis de sensibilidad, en el cual, pues, por ejemplo, aquí en la composición del flujo de amoníaco del socio, ya que es de 4 kilomoles por hora, y nosotros haciendo análisis de sensibilidad vimos que el flujo de amoníaco se se va a hacer, va a cambiar conforme el flujo de metano tenga dentro de la corriente 17. Y por eso agarramos valores de 72.38 kilomol sobre hora, lo cual nos da un flujo de amoníaco de 0.045 kilogramos sobre hora. Luego para el cono, aquí también hicimos otro análisis de sensibilidad, claramente, en donde pues nosotros estuvimos variando valores de presión y de temperatura de la corriente del gas cono, o sea, de la corriente del gas que va a entrar al cono. Y vimos y también cambiamos presiones y temperaturas pues en sí del cono y vimos que valores de 0.001 bares a 25 grados Celsius para el gas y una presión de 0 a 300 y con de 0 bares y con 350 grados Celsius nos da un flujo de amoníaco también muy bajo.
de 0.010 kilogramos sobre hora. Y esto, pues, ajá, sí. También otro análisis de sensibilidad nomás para checar a qué temperatura tendría que salir, bueno, cuál sería el flujo de la otra gas de entrada para enfriar los pellets. Y pues nosotros nos dijeron que la temperatura que iba a salir los pellets al final del cooler es de 200 grados Celsius. Y nosotros pues con análisis de sensibilidad para cambiar la presión del cooler y la temperatura y presión del gas que va a entrar del cooler, pues nos dio que a 3.57 bares a 166 grados Celsius, con una presión de 4.64 la presión del cooler, nos va a dar una temperatura de 200 grados Celsius. Con un flujo amoníaco cero que es mínimo, que bueno, que no es nulo porque no existe nitrógeno dentro y no hay reacción. Viéndolo como partes por millón de amoníaco, lo que se tomó como valores iniciales, es decir, en el modelo donde todavía no habíamos hecho el análisis de sensibilidad y nos basábamos únicamente en los datos proporcionados por Tenova, obtuvimos que en el reactor producen 554 partes por millón de amoníaco y en el cono un valor de 6 partes por millón. Este 6 se obtuvo gracias al análisis de sensibilidad porque al no tener datos de presiones y temperaturas de las corrientes y en sí del cono como tal, pues, buscamos la manera de minimizar este valor de partes de amoníaco y se obtuvo un 6 y es por eso que bajo estas condiciones es donde menos producción de amoníaco se tiene y es el valor que tuvimos modificando. Y lo que sí pudimos mejorar incluso más fue el equipo principal, que es el reactor, en donde tenemos aún más producción de amoníaco, lo cual también era lo esperado, donde se tiene 7.91 partes por millón, cambiando ese flujo de metano únicamente. Y bueno, como conclusión, nuestra propuesta se basa en reducir el flujo de metano a 72 kilomoles sobre hora en el reactor y operar el cono a 350 grados Celsius y 0.001 bares, ya que esta es la manera donde más se puede minimizar la producción de amoníaco, tanto en la zona del reactor a 7.91 partes por millón y en la zona del cono a 6 partes por millón.